supremamente amplio. Con las personas que estamos viendo nutrición clínica, no, el curso de medicina, estábamos viendo embriología. Y nada más la embriología, que es, digamos, lo que le sucede al preembrión, embrión y feto durante esos 9 meses es inmenso. Son libros completos, imagínense, durante todo el embarazo. Luego que vamos a tocar algunos aspectos, pues, para que aclaremos algo y podamos también relacionarlo con el tema nuestro del producto. Entonces, definición. Básicamente, ante todo, permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Inicio del plan de 100 días. Inicio del plan de 100 días. ¿100 días? Sí. Bueno. La definición legal del embarazo sigue a la definición médica. ¿Sí? Para la Organización Mundial de la Salud, pues es la definición médica. El embarazo comienza cuando termina la implantación. Ojo con esto, ¿no? Los que hemos estado viendo embriología ya podemos entender qué es implantación. Sí, recuerden que el hombre deposita alrededor de 400 millones, 500 millones de espermatozoides en unos 5 centímetros o 6 de semen. Y la mujer pues tiene alrededor de 400.000 óvulos, 200.000 en un ovario, 200.000 en el otro ovario. Y ellos van madurando mensualmente de un lado y del otro hasta que se gastan a los 45, 48, 50, 52 años se gastan esos óvulos y comienza la etapa de la menopausia. El hombre produce espermatozoides pues hasta los 60, los 70, los 80, los 90, los 100, hasta que mientras viva está produciendo espermatozoides. Esos espermatozoides suben, comienzan a correr, ¿no? En una carrera alocada, como dicen algunos, y van por por la vagina, el cuello, suben por el cuello. No todos suben por el cuello, algunos, los que están mejor dotados, seguramente. Y luego pasan a la parte interna del útero o de la matriz. Y por ahí siguen subiendo por esas paredes del endometrio, que es la parte de adentro, y luego se van metiendo por una trompa. Y por allá en el tercio distal, junto cerca al ovario, va llegando el óvulo y va llegando el espermatozoide y ahí se unen. Entonces allí se fertilizan, se unen y forman el huevito de núcleo de espermatozoide más el núcleo del óvulo o cigoto, que también se llama. Luego se regresan ya junticos y dividiéndose de 2 células en 4, de 4 en 8, de 8 en 16, de 16 en 32, etcétera, etcétera. Van bajando hacia el útero nuevamente y de nuevo en la zona del endometrio, en la parte de adentro, que es la que se desprende mensualmente y produce sangrado, que es la misma zona donde da endometritis, la misma zona donde da cáncer de endometrio. Allí se implanta, ¿verdad? Se mete dentro del tejido ya el cigotico, el huevito, y a partir de ese momento es que la Organización Mundial de la Salud dice que comienza el embarazo, ¿sí? En el momento de la implantación. Seguramente que han pasado varios días, ¿no? 5, 6, 7 días desde el momento en que el espermatozoide comenzó su carrera y aparece el óvulo. Entonces, volvamos de nuevo a leer. Para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocisto, el huevito o el cigoto a la pared del útero, ahí en el endometrio, unos 5 o 6 días después de la fecundación. Ahí está el dato. ¿Okay? Entonces allí es donde comienza la etapa del embarazo. Vamos a otra definición. El embarazo consiste en aproximadamente 40 semanas. 40 semanas.
contando desde el primer día de tu último periodo menstrual. ¿Cuándo te llegó la menstruación? El 17 de agosto. A partir de allí se comienzan a contar las 40 semanas. A partir del primer día de su último periodo menstrual. Llegó la menstruación el 17, llegó el 28, llegó el 31, llegó el 4. Ese día es el primer día de las 40 semanas. Son 40 semanas, pero en total son más o menos 280 días o 10 meses lunares. Los meses lunares tienen 28 días, 10 meses por 28 serían 280, o 9 meses o 40 semanas. Se agrupan las semanas en 3 trimestres. ¿Sí? Descubre qué es lo que sucede contigo y con el bebé en estas 3 etapas. Ahora las miramos rápidamente. ¿Sí? Seguramente que ustedes han oído hablar del primer trimestre del embarazo, del segundo trimestre del embarazo y del tercer trimestre del embarazo, ¿cierto? Y seguramente también les han dicho que el primer trimestre es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿por qué? En el sentido de que los primeros 3 meses es los primeros 3 meses, en las primeras semanas, ¿cierto? Hasta la octava semana, que son 2 meses escasitos, es la etapa preembrionaria y embrionaria. Las primeras 4 semanas son la etapa preembrionaria y las otras 4 hasta la octava la etapa embrionaria. En esos 8 o 9 semanas aproximadamente, casi 2 meses, es donde se forman los tejidos, los órganos, los sistemas en forma rudimentaria. De modo que cualquier cosa puede ser peligroso para la formación del bebé. Puede sufrir cualquier anormalidad. El periodo más tranquilo generalmente es el segundo trimestre. Y el otro periodo peligrosito es el último trimestre porque ahí es donde aparecen normalmente las enfermedades tipo diabetes gestacional, toxemia del embarazo, hay que el desprendimiento de la placenta, que el niño macrosómico, una cantidad de cosas. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las 3 fases del embarazo? El embarazo en los seres humanos dura 40 semanas o 280 días y se puede dividir en 3 etapas. El primer trimestre va desde la primera semana hasta la semana 12. El segundo trimestre va desde la semana 13 hasta la semana 27. Y el tercer trimestre varía desde la semana 28 hasta el nacimiento. ¿Sí? Son 12, 13 semanas aproximadamente. O sea, cada trimestre son más o menos 3 meses. 2 trimestres son 6 meses. 3 trimestres son 9 meses. ¿Ya? Ok, sigamos. ¿Cuál es la etapa de mayor riesgo en el embarazo? De mayor riesgo en el embarazo, que es lo que tal vez estamos comentando ahora. Existen 2 momentos de mayor riesgo. El primer trimestre hasta la semana 12, donde existe mayor riesgo de aborto y es el periodo en el que se forman los órganos fundamentalmente en los 2 primeros meses. Allí es peligroso. Y hay más riesgos, ¿no? Hay que cuidarse más. Y el tercer trimestre es el otro peligroso, donde el estrés prolongado y otras alteraciones de la salud de la madre pueden adelantar el parto. ¿Ok? Bueno, sigamos. Los factores que generan riesgo para el embarazo. ¿Qué puede generar riesgo para el embarazo? Sí, porque acá vemos que hay riesgos, estamos viendo aquí, ¿no? En las etapas del embarazo, que en el primer trimestre y en el último trimestre son los más riesgosos. En el primero, las posibilidades de aborto son grandes por cualquier problema de esos. Y en el último trimestre también el de parto prematuro por cualquier enfermedad de las que vemos ahora. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? La edad. Una gestante añosa se considera a partir de los 35 años. Si usted tiene 35 años, 36 años y se embaraza, entonces uno de los diagnósticos que hace el médico en su historia clínica es embarazo de alto riesgo por gestante añosa. Añosa es llena de años, ¿no? Se considera una etapa ideal para el primer embarazo entre los 21 y los 24 años promedio. Ya los 35, 36, 37, 40, 40 y pico, cada que se aumenta más la edad, pues hay mayores riesgos. Entonces, la edad es un riesgo. No significa que si usted tiene 43 años y se embaraza y quiere tener su bebé, él vaya a nacer con defectos. No, hay mayores posibilidades, mayores riesgos, esa es la palabra. La presión arterial alta. ¿Sí?
presión arterial alta. El término es toxemia del embarazo. Toxemia del embarazo. Se habla en esos casos de, o se divide en preeclampsia y eclampsia. Preeclampsia es cuando comienzan los síntomas y la eclampsia cuando ya los síntomas son muy severos. ¿Cuáles son generalmente los síntomas de la toxemia? Pues elevación de la presión arterial por un lado, edemas, que comienza a hinchar la paciente, comienza a haber alteraciones en riñones, ¿sí? En la etapa más avanzada, en la toxemia en embarazo, pueden llegar a presentarse inclusive convulsiones. Entonces, la presión arterial es un problema importante, un riesgo importante en el embarazo, porque puede terminar con la vida de la mamá, con la vida del bebé, o con un aborto, con un parto prematuro de alto riesgo. Síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres que sufren de síndromes de ovario poliquístico tienen más riesgos en el embarazo. Igual las diabéticas, porque pueden generar diabetes gestacional. Recuerde que una mujer puede venir con diabetes desde antes, ¿no? Puede aparecer en el embarazo, la diabetes, y puede desaparecer una vez se termina el embarazo y no volver a tener diabetes. Pero puede volver a reaparecer después del embarazo también y convertirse en una diabética de por vida. ¿Sí? A medida que vienen los otros partos, el segundo, el tercero, va siendo más riesgoso. La enfermedad renal, una insuficiencia renal crónica, generalmente, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda se soluciona rápido, pero una insuficiencia renal crónica, pues, que cursa con muchos trastornos renales, la creatinina se altera, se sube mucho, el nitrógeno ureico se sube mucho, la depuración de creatinina se baja, el paciente tiene dificultades para eliminar líquidos, se edematiza porque se van quedando los líquidos dentro y muchas veces terminan en diálisis renal para poder eliminar esos excesos de líquidos y de tóxicos que se presentan. Y también pues, puede terminar con un embarazo de alto riesgo. Las embarazadas con enfermedades autoinmunes, ¿sí? Hepatitis autoinmune, tiroiditis autoinmune, artritis reumatoidea autoinmune. Bueno, hay muchas enfermedades autoinmunes que pueden ser riesgosas para el embarazo. Autoinmune significa enfermedades donde el cuerpo se ataca a sí mismo. También la embarazada con enfermedad de la tiroides, ¿no? La infertilidad es otro factor de riesgo. La obesidad es otro factor de riesgo. Entonces tengan en cuenta esta parte porque cuando ustedes tienen un cliente, una cliente en embarazo, y quieren darle los productos, ¿cierto? Y recuerdo, ¿no? Pues vamos, ya, bueno, lastimosamente en Colombia no tenemos Novakid, en otros países sí lo tenemos, pero también tenemos OmniPlus y tenemos Estar Bien, por ejemplo. Entonces, el servicio no es solamente la venta, el servicio es apoyar a la persona, a orientarla. ¿Sí? Por ejemplo, si es una persona que usted que tiene más de 40 años y no ha ido pronto al médico, ya tiene 2, 3, 4 meses de embarazo y no ha ido, que es frecuente, tiene que insinuarle que por favor vaya porque es un riesgo. Si la persona sufre de hipertensión arterial, si es diabética, si sufre de varios poliquísticos, si tiene una enfermedad renal, si tiene una enfermedad autoinmune, si tiene problemas de tiroides, si ha tenido trastornos de fertilidad, si está gordita, dígale que debe de ir inmediatamente al médico para que le haga un chequeo físico, le mande sus pruebas de laboratorio y verifiquen en qué estado están entonces los órganos. Entonces, en ese sentido, también podemos ayudarle a la gente, a la embarazada. Sigamos. Algunos síntomas que suelen presentarse durante el embarazo de alto riesgo incluyen ya los síntomas. ¿Sí? Es una embarazada digamos, de 38 años, hipertensa, diabética y que comienza a sangrar, sangrados por la vagina, o con dolores de cabeza muy fuertes que no se ven con nada, dolores abdominales, secreciones feas, malolientes, fétidas, de amarillas, verdosas, oscuras, como secreción vaginal, contracciones regulares, comienza a contraerse el útero, a sentir dolores, baja actividad del feto, es que el niño se está moviendo menos, ¿sí? Se está moviendo menos. Dolor o ardor al orinar, al miccionar, falla en la visión, comienza a tener trastornos de la visión. Todos estos son síntomas, ¿sí? Síntomas que pueden presentarse en un embarazo de alto riesgo.
Es que mire, que estoy en embarazo y tengo sangrado vaginal. Ojo, vamos rapidito para el médico. Dolores de cabeza que no me ceden con nada, me están aumentando. Ojo, esa presión puede estar muy alta, ¿sí? Puede estar haciendo una preeclampsia. Dolor en el abdomen. A veces la mujer dice, es que tengo contracciones porque ya he tenido hijos. Otros dicen, tengo dolor en el abdomen. Entonces hay que consultar porque pueden ser contracciones. Las secreciones vaginales generalmente producen infecciones, son infecciones y las infecciones estimulan la apertura del cuello y pueden provocar una amenaza de parto prematuro. ¿Sí? La baja actividad del bebé, del feto, es que no se movía muy bien y hace 2 o 3 días que casi no lo siente, se mueve muy poquito. Ojo, está en peligro, hay que hacerle un monitoreo fetal. ¿Sí? Igual, dolor o ardor al orinar, seguramente tiene una infección urinaria, la infección urinaria son causas también de amenaza de parto prematuro, inclusive de aborto en semanas tempranas. ¿Sí? Está fallando la visión, está viendo mal, ¿sí? Y si es hipertensa con mayor razón. ¿Okay? Entonces, todos estos son síntomas de alto riesgo. Miremos aquí la mamá. Aprovechemos para que la miremos por aquí. ¿Cómo es el...? Pues mire, esta es la parte de atrás, ¿sí? La región lumbosacra, las nalgas. La parte de adelante, pues es el abdomen y aquí está el ombligo. Acá tenemos el introito vaginal, la vagina, la vagina. Este es el fondo aquí de la vagina. Aquí está el cuello, ya estaba cortico, normalmente es más largo, pues ahora ya tiene un contenido que es el bebé. Aquí está el cuello uterino y aquí está el útero, que en condiciones normales, útero matriz, usted lo ve en grueso, aquí ya se ve más delgado porque se está estirando este músculo por el crecimiento del bebé. ¿Sí? Dentro, entonces tenemos al bebé, tenemos el cordón umbilical, tenemos la placenta que se va formando aquí. Entonces la placenta, el cordón, el bebé a través de la placenta y el cordón umbilical llegan los alimentos y llegan el oxígeno al niño. En ese momento no necesita respirar. ¿Ok? Bueno, por eso es que se presentan infecciones urinarias, se presentan flujos, se presentan dolores en esta parte. ¿Ok? Bueno, esa es como la anatomía. Acá tenemos el recto, ¿no? El ano, el recto y el colon simoideo, el colon transversal, el colon en general. O sea, acá tenemos las vértebras, ¿no? Las vértebras, las espinas dorsales de las vértebras, etc. Bueno, sigamos. A ver, los factores de riesgo importantes incluyen. Vamos a tratar algunos, a compartir algunos. Factores de riesgo importantes. El sobrepeso, como decimos ahora, la obesidad. ¿Sí? Recuérdenlo acá atrásito. La obesidad. Entonces, miremos, obesidad. Tener sobrepeso o ser obesa durante el riesgo, obesa aumenta el riesgo de tener complicaciones como diabetes. Si está gordita, fácilmente puede hacer una diabetes gestacional, puede hacer una preeclampsia, o sea, toxemia en el brazo, elevación de la presión arterial. Los bebés de madres con sobrepeso u obesas también tienen mayor riesgo de tener defectos del tubo neural, defectos acá atrás, espina bífida. Terrible, feísimo. Necesitan cirugía, pero siempre quedan con defectos, y muchos defectos. Puede generar defectos cardíacos congénitos y de nacer sin vida o de ser más grandes que lo habitual para su edad gestacional, macrosómicos. Entonces, mire todo lo que puede hacer el sobrepeso y la obesidad. Pues una de las cosas que ustedes tienen que hacer, que todos tenemos que hacer en Omnilife, es cuando tenemos una embarazada como cliente. ¿Sí? Y le estamos recomendando los productos para el embarazo, ¿sí? Que contienen ácido fólico, que tiene fibra, que tiene calcio, que tiene hierro, que tiene todo de una vez allí. Entonces también tenemos que estar pendientes si está en sobrepeso y obesa u obesa. Ahora puede que no tenga diabetes, que no tenga hipertensión, que no tenga nada, pero si ya tiene sobrepeso o tiene obesidad, muy probablemente, o sea, muchas de ellas terminan siendo diabéticas, hipertensos, teniendo niños con trastorno del tubo neural, de la espaldita, allá en la columna, de efectos cardíacos o mueren simplemente, ¿no? Otro caso, otro factor de riesgo importante durante el embarazo son las madres jóvenes o de edad avanzada. Madres muy jóvenes o madres de edad avanzada, madres añejas.
Aproximadamente una de cada 6.5 bebés en el 2014 en los Estados Unidos nació de una mujer de 35 años de edad o más. Una de cada 6 a 7 mujeres. ¿Sí? De cada 1 a 6 a 7 mujeres en Estados Unidos en el 2014 nació de una mamá muy joven o muy viejita. Aunque es común, el embarazo después de los 35 años de edad aumenta el riesgo de tener complicaciones durante el embarazo, como mortinatalidad, o sea, mortalidad alrededor del nacimiento. Además, las madres adolescentes son más propensas a tener partos prematuros, pues tienen un útero más joven, un útero más biche, por decirlo así, menos usado, no está entrenado, ¿no? ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces, a ver dónde iba. Aunque es común el embarazo después de los 35 años de edad, aumenta el riesgo de tener complicaciones durante el embarazo, como mortalidad. Además, las mujeres o las madres adolescentes son más propensas a tener partos prematuros, lo cual pone en riesgo de tener complicaciones al bebé. Entonces, que tiene 10 años, embarazos de 9 años, de 10, de 11, 12, 13, 14, 15, es muy joven. Las posibilidades de abortar de perder el bebé son realmente altas. Otro, los problemas en embarazos previos. Si en embarazos previos ha habido problemas, ¿qué podemos esperar? Las mujeres que experimentaron preeclampsia, o sea, toxemia en el embarazo, elevación de la presión arterial, albúmina en la orina, edema, hinchazón en las piernitas, o que experimentaron mortinatalidad, que el bebé murió alrededor del nacimiento, o un trabajo de parto prematuro, o sea, antes, o que tuvieron un bebé pequeño para la edad gestacional, tienen mayor riesgo de tener problemas durante el embarazo actual. Lógico, ¿ya? Si ya tuvo un antecedente de eclampsia o de preeclampsia, ¿sí? Si ya tuvo un antecedente de bebé pequeño, pues lógicamente que se espera que en los próximos embarazos sucedan lo mismo. Entonces hay que poner cuidado con esa parte. Afecciones médicas existentes. Determinadas afecciones médicas aumentan el riesgo de tener complicaciones durante el embarazo, incluidos presión arterial alta, diabetes y VIH. Entonces, si tenemos una mujer en embarazo, no solamente atendiéndola, no solamente nos preocupamos por el peso, a lo mejor está bien de peso, ¿sí? A lo mejor no es una madre joven o de edad avanzada, pero sí puede haber tenido problemas previos en los embarazos. Pregúntales cómo fueron los embarazos anteriores. Ah, no, normales. No, es que es el primero. Perfecto. O si ha tenido afecciones médicas, si ha sufrido de presión arterial, de diabetes, de VIH, etcétera. Embarazo de mellizos u otros embarazos múltiples. Las mujeres que esperan más de un bebé tienen mayor riesgo de tener preeclampsia y parto prematuro. ¿Sí? 2 bebés ocupan más espacio, distienden más el útero, distienden más el abdomen, ¿sí? Y hay más posibilidades de que se suba la presión arterial y que haya un parto prematuro, lógicamente, porque es un bebé que crece más, un abdomen que crece más rápidamente que con un niño solo. No es lo mismo un niño de 7 meses, un embarazo de 7 meses con un feto solo, que un embarazo de 7 meses con un par de mellizos adentro. Es totalmente diferente. Bueno. Trastornos psicológicos más comunes durante el embarazo. Trastornos psicológicos. Yo quito esto por aquí. Más comunes. Depresión. ¿Sí? Inclusive es muy frecuente la depresión postparto. La ansiedad. La ansiedad, recuerda que la depresión tiene que ver con el pasado, ¿no? Deprimirse. La ansiedad tiene que ver con el futuro, vivir en el futuro, esperar demasiado el futuro o angustiarse por el futuro. Usted sí puede pensar en el futuro, pero no angustiarse por él. La ansiedad, esa es la ansiedad. Es mejor vivir el aquí y el ahora, hacer lo mejor posible todos los días en el aquí y el ahora para que no haya ni depresión ni haya ansiedad. Otro trastorno del embarazo son los trastornos de la alimentación. O come mucho y se aumenta de peso o come muy poquito, ¿no? Y se baja de peso y pues, se anemiza y puede tener un bebé desnutrido intrauterino con muchos problemas en su vida, ¿no? La psicosis, o sea, puede llegar a producir locura. Psicosis es básicamente la pérdida del contacto con la realidad.
Son personas que ya ven, escuchan, tienen alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, o sea, ven, escuchan cosas que no son, hacen cosas que no son, están completamente fuera del presente. Y la enfermedad bipolar, ¿no? El maníaco depresivo, son unas personas que están 2 o 3 meses como maníacos, o sea, una alegría impresionante, desbordante, y otros 2 o 3 meses con una depresión terrible, es el bipolar. Estos trastornos psicológicos se presentan también durante el embarazo, ¿no? Depresión, ansiedad, comportamiento obsesivo compulsivo, trastornos de la alimentación, psicosis bipolar. Todo esto lo puede manejar. Recuerde que en la depresión agregas el biocross, que en la ansiedad, para la ansiedad tienes el estar bien y el óptimos. En los trastornos obsesivo-compulsivos lo mismo, ¿no? Óptimos, estar bien. Trastornos de la alimentación, dependiendo si se aumenta de peso, pues usar los termogénicos, si se baja de peso, agregar el supermix. En la psicosis ya hay que agregar, además del manejo médico que se le da con medicamentos psiquiátricos, pues hay que utilizar ya el OmniPlus, el Power, el Estar Bien, el Optimus y más productos. Igual en la enfermedad bipolar. Patologías, o sea, enfermedades más frecuentes en el embarazo. Enfermedades más frecuentes en el embarazo. Hipertensión arterial, ¿no? Que es llamada pues toxemia de embarazo. La diabetes, llamada diabetes gestacional. El síndrome ovario poliquístico, ya lo vimos. Los problemas renales, ya los vimos. Las enfermedades autoinmunes, ya los vimos. Enfermedades de la tiroides, listo. La obesidad, ya lo vimos. ¿Sí? Trabajo de parto prematuro y aborto, otro problema frecuente en el embarazo. El VIH-Sida, otro problema en el embarazo. El cáncer también es un problema en el embarazo. Las infecciones también son problemas en el embarazo. Entonces, que el embarazo no es algo simple, ¿no? No es algo simple, o sea, no es una enfermedad, sino un proceso fisiológico, pero donde se pueden agregar muchos problemas, muchas enfermedades, muchas patologías. Y bueno, y para cada una de ellas, además de los productos que use para el mantenimiento del parto, para la nutrición durante el embarazo, pues hay que utilizar los productos pertinentes según la enfermedad, ¿no? A partir de que el óvulo es fecundado, ¿sí? Comienza el embarazo, se producen cambios en el cuerpo de la mujer. Cambios tanto fisiológicos, o sea, en el funcionamiento. Fisiología es la función, funcionamiento. Como cambios metabólicos, en el metabolismo, cómo se comportan los azúcares, las grasas, las proteínas, etc. Hay cambios fisiológicos y metabólicos destinados a proteger, en algunos casos, a nutrir, en otros casos, a proporcionar todo lo necesario para el desarrollo adecuado del feto. O sea, que esos cambios fisiológicos de la función de pronto se redirigen, tenemos mayor necesidad de generar cosas porque pues ya somos dos, ¿no? El uno comiendo el otro, pero ya somos dos comiendo. Síntomas características durante el embarazo. Los cambios que implica la maternidad, la preocupación por el desarrollo del bebé, entre otras cosas, aumentan la ansiedad o el estrés, por lo que tomar óptimos y estar bien son una excelente opción para mantener la energía, controlar la fatiga y eliminar el estrés que algunas mujeres sufren durante esta etapa. Cuando hay esos cambios entonces de ansiedad, de estrés, de angustia, de desespero, ¿sí? El Optimus y el estar bien, perfectos. Recuerden que el Optimus genera un neurotransmisor cerebral llamado acetilcolina y el estar bien genera otro neurotransmisor cerebral llamado serotoninas. La acetilcolina tiene que ver con la memoria, las serotoninas tienen que ver con el estado de ánimo. Síntomas característicos durante el embarazo. La mayoría de las mujeres embarazadas tienen dificultad para conciliar el sueño debido al estrés emocional, ¿sí? Y la incomodidad física, dos cosas, la parte emocional, que viven todas preocupadas, y la parte física, que está aumentando mucho de peso y se siente inclusive como asfixiada. Entonces vienen las dificultades del sueño. El consumo de Flu-J o Mimis en otros países ayudará a regular algunos factores del sueño para obtener un mejor descanso y relajación. Lo pueden utilizar, no hay ningún problema con los productos de Omniline. Recuerden que todos tienen certificaciones, todo tipo de certificaciones a favor, ¿cierto? Tiene estudios de citotoxicidad que muestran que el producto es totalmente atóxico, que usted lo puede usar hasta 4000 veces la dosis diaria recomendada sin ningún efecto secundario, de modo que no hay ningún problema.
O más síntomas característicos durante el embarazo. En el último trimestre del embarazo, entre el sexto y noveno mes, es común que algunas mujeres retengan líquidos y se sientan hinchadas, por lo que consumir Ecoplan resulta una gran opción para ayudar a contrarrestar esta situación. No hay ningún problema en que la mujer en embarazo utilice el Ecoplan en esta situación para deshincharse. Lógico, también hay que hacer un poco de ejercicio, hay que levantar un poco los pies. Si el médico le manda un diurético, pues se lo toma, ¿cierto? No tienen que descartar esa parte. Otro punto importante que afecta prácticamente a todas las futuras mamás en los últimos meses de gestación del bebé es el estreñimiento. Estreñimiento, se endurecen por una acción mecánica, ¿no? Un útero pues muy grande que comienza a presionar, a aplastar y a presionar el intestino. Entonces la formación del bolo fecal va a ser más difícil. En esta etapa aparecen múltiples alteraciones que afectan a la mayoría de los órganos, entre ellos el intestino. Y esto el estreñimiento lleva a hemorroides, por ejemplo, ¿no? Que son muy frecuentes y el mismo parto pues empeora la situación. Otro. Algunos consejos útiles para evitar el estreñimiento son comer suficiente fibra, más ensaladas, Fiber and Plus Supreme, beber suficiente líquido, hacer ejercicio. ¿Sí? Entonces, sí, la fibra de la alimentación común y corriente. Si los líquidos adicionales y el ejercicio no son suficientes, agregue Fiber and Plus Supreme una media horita antes del desayuno y o del almuerzo y de la cena, preferiblemente. Bueno, infaltables en tu dieta. No olvides consumir estos 4 nutrientes esenciales durante el periodo de gestación. El ácido fólico. Sí, el ácido fólico lo encuentra usted en el Estar Bien, lo encuentra a buena dosis para la embarazada y lo encuentra también en el Nova Kids. El ácido fólico reduce los defectos en el tubo neural del bebé, ese que hablamos acá atrás. Segundo, el hierro, otro nutriente esencial, básico en el embarazo. No, la hemoglobina se baja, pero no la dejemos bajar mucho porque el hierro ayuda a prevenir la anemia, deficiencia nutricional frecuente entre las embarazadas. Y la anemia conlleva una cantidad de problemas. ¿Sí? Otro nutriente, el DHA. O sea, este es un ácido graso omega 3. El ácido decoxahexaenoico. Decoxahexaenoico. Este ácido ayuda al desarrollo del cerebro y al óptimo funcionamiento visual del bebé, al cerebro y a la vista. Es muy importante este nutriente. Entonces ya tenemos el ácido fólico, tenemos el calcio, tenemos el DHA y tenemos el calcio. El calcio ayuda a fortalecer los huesos y dientes de la mamá y del bebé durante el periodo de gestación. Entonces, no puede faltar. ¿Dónde los encuentra usted? Los encuentra en el Estar Bien, en Colombia, y el OmniPlus, en otros países en Nova Kids. Bueno, aquí tenemos otra embarazadita. Otra más. Se llama pipita pintadita. Síntomas. El primer síntoma de embarazo es la amenorrea. Falta en la menstruación o ausencia de la menstruación. Pero pueden presentarse también otras señales de embarazo. ¿Sí? Por ejemplo, está bien la mujer, falla la menstruación y comienzan a presentarse náuseas, cambios de humor, unos ratos alegre, otros ratos aburrida, otros ratos llorando, otros ratos molestando, ansiosa, etc. Vómito, antojos, aumento de peso frecuente, cansancio físico, presión arterial baja, al principio hay hipotensión, calambres en las piernas, hipersensibilidad en los pechos, ¿sí? Como muy sensibles al tocarlos. Poco a poco la areola se va haciendo más grande, ¿sí? Y van apareciendo como venitas en las venas. Todos esos son síntomas, ¿cierto? De menstruación, generalmente acompañados de la falla menstrual, o sea, no hay menstruación. Ocasionalmente y muy ocasionalmente se presenta sangrado menstrual estando en embarazo, ¿no? La duración aproximada de un embarazo, bueno, esta parte ya la tenemos.
La nutrición antes, durante y después del embarazo es de suma importancia tanto para la madre como para el futuro bebé. La mujer debe preparar su cuerpo con una buena nutrición que incluya proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Ahí tenemos el hermanito mirando al hermanito. Omnilife es pionera en nutrición para el embarazo. Cuenta con el mejor producto diseñado especialmente para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que se llama Omnilife Nova Kids. Lastimosamente no lo dejamos ir de Colombia. No lo utilizamos mucho. ¿Ya? Un producto genial. Cada que yo veo un embarazo, ay, lástima de Nova Kids. Bueno, aquí están productos esenciales, ¿no? En Colombia, pues necesitamos darle a nuestra cliente, a nuestro paciente, el Omniplus y el Estar Bien para que tenga allí su ácido fólico, el calcio, el hierro, las sustancias que se necesitan. En el Supermix, pues hay una comida completa si está bajando de peso. Aquí hay ácidos grasos de omega 3 para mejorar el desarrollo del sistema nervioso y la parte visual, ¿no? ¿Okay? Entonces, el OmniPlus tenemos para el calcio y el hierro, el Estar Bien para el ácido fólico y el Supermix, ahí tenemos el DHA, bien esenciales en Colombia que tendríamos que utilizar. Si tuviéramos Novakip, no eran sino un solo producto, pero otra vez lo dejamos ir. Apoyo a otros síntomas. Sí, Fiber and Plus Supreme, si hay trastornos digestivos por la fibra que tiene. El Fluye como relajante, ¿sí? En cápsulas mañana y noche. El Optimus como ansiolítico, si hay ansiedad, desespero, angustia. Situaciones especiales. El Power Maker para mejorar el tono muscular. Sí, a veces se pierde el tono muscular. Se necesita un útero más fuerte, el músculo del útero más fuerte para que haya una mejor contracción. Podemos utilizar el Power Maker. O inclusive para después del parto, para el posparto, ¿no? Para que se vaya normalizando mucho más rápidamente. Si aparece, tiene o aparece diabetes gestacional, entonces el Dolce Vita 20 minutos o media hora antes de los 3 alimentos principales. Si hay toxemia en embarazo, preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial previa, etcétera, entonces actúa por lo menos 3 veces diarias, sabor mandarina. Y si hay alteraciones renales, pues el Egoplan, ¿no? Al menos hinchazón en las piernas o que esté haciendo una insuficiencia renal o alguna cosa de estas. Ok. Bueno, esta es la presentación que tenía para hoy. Si tienen inquietudes, preguntas, dudas o testimonios, adelante, con mucho gusto. Buenas noches. Dímelo, Mari. Si una mujer, por ejemplo, queda embarazada después de haberle dado COVID unos meses antes. No pasa nada. ¿No? No. Pero aparece en los exámenes muestra de que tuvo COVID, ¿no? Eso es un... Sí, puede aparecer, claro. O los anticuerpos, ¿no? Sí. Sí, los anticuerpos, sí. Ok. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Lemar. Doctor, tengo dos inquietudes, ¿es tan amable? ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, te escucho. Ok, bien. La primera es, digamos, nosotros, por ejemplo, en una oportunidad tuvimos una pareja que se habían hecho muchos tratamientos, no podían quedar en embarazo y los invitamos hace muchos años, fueron de nuestros primeros afiliados, los invitamos, ellos ingresaron a la compañía. Ella sufría de hipotiroidismo, logró regular la tiroides con termogen de maracuyá y luego empezaron a tomar pues ambos, ella el FEM, el LOMO, Power Maker y bueno, logró ella quedar en embarazo. Ajá. Pero entonces la pregunta mía es, ¿puede haber alguna condición, tanto en la mujer como en el hombre, que indefectiblemente, o sea, así sea con nuestra nutrición, no no podamos lograr ese embarazo? ¿Puede haber alguna condición que nos impida, si sea con nuestra nutrición, lograr el embarazo? Pues la que yo... Julio. Pero me vas a explicar. La que yo he detectado muy frecuentemente tiene que ver con las trompas generalmente. Cuando están obstruidas, están completamente pegaditas. Las trompas son pues redonditas, ¿no?
Entonces, a veces hay adherencias, ¿sí? Por enfermedad pélvica inflamatoria y por infecciones que ha tenido. El médico lo que hace es cirugía, ¿no? Se pasan unos dilatadorcitos, desde unos delgaditos, otros más gruesitos, tratando de abrir paso. A veces se logra, a veces no. A veces llega el embarazo, a veces no. Pero común y corriente, si usted utiliza productos, puede utilizar Aloe, Uniplus, Power, etcétera, etcétera, pero las adherencias van a ser muy difíciles de que se disuelvan, que se desaparezcan, ¿ya? Entonces, esa es la condición que es como más difícil, pero el resto, en el caso, por ejemplo, de miomatosis, mientras los miomas no sean pues mayores de 4 o 5 centímetros, en la endometriosis también podemos trabajar mucho, en los ovarios poliquísticos igualmente, en las infecciones uterinas también, en la diabetes, en el embarazo, la hipertensión, en todas esas áreas podemos. Tal vez para mí lo más complicado que a veces dice uno, ¿qué hay que hacer? Lo único que podemos hacer es intentar desobstruir las trompas, ¿cierto? Y a veces yo he tenido pacientes que han hecho 2 intentos, 3 intentos con diferentes cirujanos y no se ha podido. Entonces ya dice que se complica la vida. Ya el embarazo ya es de otro tipo, ¿no? Ya es el ginecostetra el que decide cómo, o les explica acerca pues de la donación de espermatozoides o de óvulos. Bueno, todo ese otro proceso pues que conocemos. Pero para mí, como te digo, Liomar, es sobre todo las adherencias. Son lo Ok, más pero complicado. entonces, desde el punto de vista pues, del hombre, no habría ninguna situación, o sea, digamos, que impida, digamos, o sea, si hay alguna falencia, se podría con nuestra nutrición. No. Yo he tenido pacientes, hombres, eh, con 3 espermatozoides en el espermograma. O sea, para que haya fertilidad, se necesitan 60 millones de espermatozoides, 60% espermatozoides móviles y 60% de espermatozoides normales. Eso se llama la regla 60-60-60. Cuando se bajan esos porcentajes o esa cantidad de millones, generalmente ya se habla de trastornos de la fertilidad. Yo tuve un paciente que se llama Onofre, bueno, ya olvidé el apellido, Onofre Herrera, si no estoy mal, en Palmira. A él le aparecieron 3 espermatozoides. Yo le dije, bueno, aprovechemos que hay 3, porque si hay 1, 2 o 3, si hay uno, algo, ¿cierto? Y comenzó a tomar en ese tiempo su Omniplus, el Power Maker, y el Omnifit, que era el producto que había en ese tiempo. Y a los 9 meses, la señora quedó embarazada de él, no de otro, sino de él. Ok, Ya me dijo, perfecto. doctor, estoy seguro que es mío, ¿oye? Bueno, muy bien. Entonces, es como lo más difícil. A veces cuando el conteo de espermatozoides es muy bajito, pues se vuelve difícil, pero los productos son capaces de comenzar a aumentar a decir, los otros casos son, por ejemplo, hombres jóvenes sobre todo que han tenido eh, varices, ya me olvidó el nombre, varices aquí en el escroto, junto al conducto deferente. A veces se ¿Varicocele, forman, doctor? ¿cómo? Varicocele. Varicocele. A veces se Varicocele. forman los paquetes tan grandes que obstruyen, presionan completamente el conducto deferente, que es por donde salen los espermatozoides desde el testículo. Entonces hay que hacer primero una cirugía de limpieza de varicocele, porque el varicocele de por sí pues, produce infertilidad precisamente por eso. Con la intención se hace la cirugía de que haya más vía libre, que esté más destapadito el conducto deferente para que pasen los espermatozoides. Ahora, con la disminución de los andrógenos, las hormonas masculinas, la testosterona, también hay deficiencias de fertilidad en el hombre, pero también podemos ayudarle dándole el Omniplus, el Power y el Homo, los andrógenos comienzan a aumentarse. O sea que yo he visto más dificultades en la mujer, pues que hay algo más. En el hombre lo único sería que hubiese habido necesidad de extirpar completamente los testículos o cortar los conductos deferentes como cuando se hace un corte, un pomeroide modificado en la mujer para que no se embaracen, que ya no hay pues nada que hacer.
pero la mayoría de los casos en los hombres se pueden solucionar. Ok, perfecto, doctor. Y una última, discúlpame. Sí. Normalmente, digamos, nosotros tenemos un producto maravilloso que todas las mujeres en sus diferentes etapas, pues lo debieran tomar, que es el FEM, ¿verdad? Que es para ayudar a regular el sistema endocrino, ¿cierto? Todo el tema hormonal de la mujer. Cuando hablamos siempre del tema de embarazo, digamos, pues nunca he escuchado, y usted también me lo corroboró, no se menciona como un producto necesario en esa etapa del embarazo, el FEM. ¿Por qué? ¿O no es necesario? No, sería necesario si tuviese un trastorno hormonal endocrino previo. O sea, si hay un trastorno de tiroides, hay un trastorno, digamos, de ovarios androgénicos, o sea, poliquistosis ovárica, o hay una deficiencia de estradiol, cosas por el estilo. O sea, si hay, o problemas con las glándulas suprarrenales. O sea, en toda la parte endocrino, es más, sí, en toda la parte endocrino, el FEM en la mujer y el HOMO en el hombre ayudan, porque al fin y al cabo es la unión pues del Egomin, del Omnibuman o el Omniman y el FEM y el HOMO, ¿no? Entonces es un producto que a veces, a veces se utiliza mal, donde no hay que utilizarlo, y otras veces no se utiliza sabiendo que es importante. Pero si la mujer inicialmente es una mujer que ha estado, digamos, sana, saludable, no ha sufrido ninguna enfermedad, ciclos eran regulares, está a lo mejor joven, sin diabetes, sin hipertensión, sin problemas de tiroides, etcétera, se embaraza, pues lo más importante allí son el sodio, son el calcio, el hierro, el ácido fólico, la fibra, etcétera, etcétera, ¿cierto? Los básicos que tenemos en el Omniplus y el Star Bien o en el Nova Kips. ¿Ya? Pero si hay un trastorno endocrino, cualquiera que sea, Leomar, como te digo, de tiroides, suprarrenales, de ovarios, de páncreas, diabética, hay que agregar el FEM Plus. Perfecto. Ok, mil gracias, doctor. Le agradezco mucho. Ok. Listo. Juan Vallejo, desactiva tu audio, Juan. Hola. Hola. Hola, chico. Bueno, No no, te muy chévere. vemos. Adelante, paramédico. No, la pregunta que hay específica sería en cuanto al Fluye, él menciona dentro de sus etiquetas que no se debería usar en el paciente en embarazo. Yo entiendo y asumo desde OmniLife que eso pues no tiene, o sea, hay digamos un manejo de los productos que no hacen daño, ¿sí? Sin embargo, si yo te lo voy a ofrecer se lo voy a ofrecer a alguien, ahí está la etiqueta. Entonces, la cosa sería, ¿cómo se ofrecería sabiendo que tiene ahí su contraindicación? Sí. Juancho, en Colombia hay varios productos que el INVIMA coloca sus especificaciones, ¿no? Según las regulaciones del INVIMA. Ajá. En países del cono sur como Chile, Uruguay, Argentina, pues digamos la mayoría de los productos tienen rojos, ¿no? No se utiliza como los productos del Malay, que dice usted, no utilícelos solamente con responsabilidad médica en casos de hipertensión, embarazo, lactancia materna, diabetes, etcétera, etcétera. Bueno, uno sabe que en esos casos hay problemas porque no son productos totalmente sintéticos, naturales, no tienen toda la tecnología del caso. Por un lado, ya dijiste algo, ¿no? Los productos de Omnilife no tienen ningún problema, pero Omnilife está obligado a colocarlo, ¿no? Porque, pues, digamos, no se puede sacar Omnilife de los esquemas, ¿no? Como cuando uno dice que está fuera de concurso, ¿no? En los deportes, ¿no? Es que él no participa porque está fuera de concurso. Si participa, siempre la va a ganar. Entonces, digamos que en ese sentido está fuera de concurso. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es mostrar a la gente que tenemos certificaciones como la FSSC 22000, que es una certificación de inocuidad y somos la única empresa que la tenemos. Le podemos hablar, por ejemplo, de la YECFA también, que son la unión de la FAO y de la OMS, que nos dicen que ningún producto Omnilife tiene ningún aditivo, algún agregado pues que haga daño al cuerpo. Podemos hablarles de los estudios de citotoxicidad que muestran que el producto es totalmente orgánico, natural,
o sea, vivo, lo puedes usar hasta 4.000 veces la dosis recomendada según las diluciones que se hicieron y tiene una capacidad de restaurar tejidos como el 90% del OmniPlus, el BioPros el 80% y los demás entre el 60 y el 80%. Entonces toca bandearse es con esas cositas. Yo le digo a la gente, sí, eso es cierto, o sea, todos los productos del mercado en Colombia que tengan tal cosa van a tener esa etiqueta por parte del INVIMA. Y eso es cierto. La diferencia está en que OmniLife no puede, el INVIMA no puede decir, excepto OmniLife, ¿no? Que tiene productos muy hermosos, muy bonitos, con gran tecnología, no, sino que le toca eso. Y a eso está expuesto pues la compañía, ¿no? Como decía alguna vez Jorge Vergara, de todas formas, nos toca, gracias a Dios, tenemos certificaciones, tenemos estudios que nos muestran que definitivamente el producto tiene una absorción de casi el 99%, 98.7% y eliminación igual del 100% demostrado por marcadores en celulares y marcadores pues, de todas las moléculas. Entonces, esa es la forma, Juancho, porque no hay otra. Eso ocurre, si uno, sí. Eso es similar a lo de los fenilcetonúricos que se manejan pues con referencia a eso y lo que mencionabas de lo de los miedos que asumen los que digamos tienen algún nivel de especialización cuando hacen referencia a las megadosis y al miedo que tienen de, digamos, Sí, al no entender las tecnologías. Sí, y por ejemplo, hoy hablaba con alguien que me llamó sobre la cafeína. Entonces me decía, pero es que tiene cafeína. Yo sé que la cafeína pues da energía, pero la cafeína le cae mal a mucha gente. Entonces decían, el problema de la cafeína, digamos, entre comillas, hay un problema, pero no es realmente un problema. Por un lado, el cafeto es considerado pues una planta nutricional y medicinal, nutricional porque es completamente nutricional con efectos medicinales, ¿no? Como la mayoría de los productos de las plantas, que son los principios activos, pues que son los que realmente, y las sustancias claves. Entonces, decía, lo que sucede es que la cafeína ingresa al organismo y pues tiene afinidad por la noradrenalina, entonces se pega a la noradrenalina, yo me bajo, después de 3 o 4 tintos me bajo de energía, me puedo sentir deprimido, tengo trastornos del sueño, etcétera, etcétera. Lo que Abunile hace es que utiliza la niacina, la vitamina B3 o ácido nicotínico en forma de polinicotilato de cromo para que cuando el producto llegue a la circulación, entonces la cafeína no se adhiera, no se fusione, no se pegue, no salga a pasear con la noradrenalina, sino que ya va con su niacina ya al ladito, entonces tú puedes tomarte 15 tintos de OmniLife sin ningún efecto dañino o molesto más que generar energía. Entonces es más o menos como tú dices, ¿no? Y esa es la idea. Entonces hay que trabajar con esos peros que son los peros normales, ¿no? Y hay algunos países que tienen muchos, como te digo, los del Cono Sur, pero hay otros países que tienen poquitas restricciones, ¿no? No es lo mismo en todas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha permitido que el OmniPlus se utilice dosis digamos, de mantenimiento, dosis diaria, 2 sobres. En Colombia no podemos utilizar más de 1, pero sabemos nosotros que sí lo podemos utilizar por la tecnología de miselización, ¿no? Que pues permite la absorción total y la eliminación total sin peligro de hipervitaminosis. Entonces eso es como decirle, vean, a mí me toca colocarle esto, defiéndanse ustedes, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Listo, sí. Kelly Paola, desactiva tu audio. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo me ha amanecido? Bien, Doctor, gracias. una pregunta. Tengo una clienta que acaba de dar a luz. Ella estaba tomando el OmniPlus. ¿En lactancia puede seguir tomando el OmniPlus y él estar bien? Sí, correcto. No hay ningún problema. ¿Oye? No hay ningún problema, sí. Ok. Ok, doctor, gracias. Bueno. Marta Cecilia, si la mamá tuvo depresión muy alta un año antes de quedar embarazada y tomó medicación psiquiátrica hasta el primer mes de darse cuenta de que estaba embarazada, ¿hay algún riesgo? Hay algunos riesgos, ¿no? Según la medicación, hay algunos riesgos. Pero es importante desde lo más temprano posible y ojalá desde antes del embarazo, pues así como el ácido fólico se debiera agregar 2 o 3 meses antes del embarazo,
también utilizar sus antioxidantes, ¿no? Guancemis, aloe beta, por ejemplo. Inclusive el mismo fenelón también son antioxidantes, igual que el, pero sobre todo el aloe y el guancemis, para tratar de bajar los niveles que se acumulan en el organismo, ¿no? Porque lo que sucede con los medicamentos, con los fármacos en general y con los nutrientes sintéticos es que el cuerpo absorbe, digamos, normal, como la alimentación normal, pero la célula admite muy poquito. La célula admite menos del 2% de las sustancias que son sintéticas porque no las reconoce como sustancias naturales. Entonces, esas sustancias, como tienen una eliminación más allá del 8 a 10, del 8 al 12%, que generalmente es del 5 al 8%, entonces se acumulan. Y resulta que uno, por ejemplo, cuando está utilizando verduras, fruta, etcétera, los agroquímicos le aportan por lo menos 80% de toxicidad y no la podemos eliminar. Entonces, según la sustancia, ella se va acumulando en tejidos afines o en órganos afines y allí hacen pues con el tiempo su daño. Entonces, es bueno, pero yo lo que he logrado hacer en 2 o 3 ocasiones, tal vez en 3 ocasiones, es ya que se dio cuenta que a veces cuando llaman que yo soy muy regular y la menstruación me debía llegar el 28 y ya estamos a 3 y no me ha llegado y estoy asustada. Entonces yo digo, de una vez, si por ejemplo tiene antecedentes de tomar medicación, digo, de una vez comienza a tomar aloe beta, comienza a tomar guancemix, ¿sí? Y ya después decidimos, si no hay embarazo, pues bueno, listo. Y si hay embarazo, con mayor razón, porque hay antecedentes de eso. Hay algunos fármacos que son teratogénicos, ¿no? Pueden producir daños en el bebé, otros no. Yo he tenido muchas pacientes también que han tomado muchos medicamentos y el bebé no ha nacido con defectos visibles. Puede haber defectos invisibles, ¿no? Un hígado más alterado, más graso, etcétera, etcétera, pero nada evidente. Listo. Bueno, una persona que haya sido operada de varicocele tiene posibilidad de ser fértil. Y tiene posibilidad. ¿Sí? Sí, tiene posibilidad de ser fértil. Lo importante es que haya paso de los espermatozoides, que el conducto deferente tenga alguna luz, igual que sucede con las trompas de falopio. Yo he tenido pacientes con trompas de falopio, digamos, por decir algo, que la derecha, dice el ecografista, la derecha totalmente obstruida, la izquierda obstruida en el 80%. A veces yo digo, ¿y cómo harán para poner exactamente el 80%? Entonces uno puede decir, bueno, como decía con los espermatozoides de Onofre Herrera, si hay 3 espermatozoides, pues podemos, si el cuerpo está formando 3, podemos nutriéndolo formar más. Igual, si hay un espacio pequeño, pues puede ser más demorado, más lento y de hecho, yo he tenido, sobre todo años atrás, algunos casos, poquitos, pero casos de mujeres con defectos, con adherencias que no se han podido embarazar normalmente y que luego se han embarazado solas en algún momento. Ven, doctor, ¿cómo le parece que me embaracé? Yo pensé que no me iba a embarazar nunca porque pues como tengo las trompas obstruidas, adheridas. Entonces, es eso, ¿no? Listo. Que cuando la mamá tiene preeclampsia, ¿qué tanto puede afectar neurológicamente al bebé? Si hay sufrimiento fetal, va a haber bajas de oxígeno, menos ingreso de oxígeno al cerebro y puede haber alteraciones cerebrales, ¿no? Y a veces los niños nacen con, por ejemplo, con disfunción cerebral mínima, con algunos trastornos de memoria, cosas de eso. Por eso la medicina trata siempre de solucionar eso rápido, ¿no? Para eso existen las cámaras de oxígeno, los tanques de oxígeno, bueno, todas estas cosas. Entre más rápido se solucionen, menos problemas hay. Súper. Bueno. Bueno, yo no, ya, pues no hay como más preguntas, Jorge. Entonces, pues nos vemos dentro de 8 días. Vamos a ver quiénes se embarazan en estos 8 días. Y dentro de 8 días nos cuentan, como decía Leomar. Así sea. Jorge, yo te pregunto, el varicocele, por ejemplo, para un hombre de edad, por ejemplo, de los 55, puede, sí se puede, o sea, tú me decías que así se abran pues los tubos o todo eso, hay posibilidad, así, no importa la edad. Sí, siempre hay posibilidad. Lo que pasa es que uno tiene que hablar
en global, ¿no? Como se habla, por ejemplo, de las vacunas. Dice, puede que, digamos, el gobierno, el presidente no esté de acuerdo con las vacunas, pero si el epidemiólogo le dice, doctor, lo que pasa es que si no vacunamos a la población, pues se nos va a morir muchísima. Sí, se va a morir más que la que se muere por los efectos, digamos, secundarios de una vacuna. Entonces, para hacer cubrimientos de salubridad a nivel nacional y proteger más a la población, hay que hacer esto. Lo mismo sucede acá. Hay muchas veces que el médico dice, no, aquí no hay nada que hacer, y resulta que, o sea, de esos casos hay muchos. Yo tengo una familiar que no se podía embarazar, le dijeron, no se va a embarazar nunca. Sí, y tiene un par de gemelos. ¿Ves? Igual que también se equivocaba mucho, ¿no? Como cualquier ser humano. Mi hermana Gloria le dijeron, usted tiene un bebé de sexo femenino. Y cuando estaba en el hospital departamental, yo fui y la chequeé y yo le dije, Gloria, usted tiene dos bebés. Aquí ya oigo 2 fetocardias. Y llegó el ginecólogo y dijo, no, no señor, es uno solo, es una solo. y ahí están mis 2 sobrinos, ¿no? Yo soy padrino de uno de ellos, ya tiene como 20 años o 20 y pico. Entonces, eso funciona así, no hay nada totalmente cierto al 100%. Lo que se manejan son porcentajes, cosas globales, ¿cierto? Por eso siempre se ha dicho que la diferencia, ¿no? Confirma la regla, o sea, los casos que no son los normales confirman la regla. Entonces, no se puede embarazar. Normalmente el problema varicoso en el hombre produce infertilidad, pero muchos de ellos van a generar embarazo porque se normalizan los conductos diferentes. Sí, no, la pregunta, o sea, de pronto lo que le entiendo ahí cuando hacen referencia a eso es el tiempo de estadía de una situación que no sea controlada. Entonces, por ejemplo, la persona tiene 15, 20, 30 años con un varicocele, o sea, que no es agudo, sino que es crónico, tiene de pronto, o sea, tiende a producir el cuento de la cuestión de la infertilidad, pero es o sea, porque no le llega sangre a las células que tienen que producir los espermatozoides, ¿no? Sí, puede haber falta de riesgo sanguíneo y puede haber fibrosis. Puede haber fibrosis. De hecho, la cirugía hoy en día puede solucionar muchas cosas de esas, ¿no? Y mientras los tejidos no estén totalmente muertos, hay algo que se llama apoptosis celular, muerte celular programada. Podemos, como el corazón, ¿no? Cuando el corazón se infarta, esa zona infartada puede volver a formar vasos sanguíneos, venas y arterias, neoformaciones se llaman esos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, lo normal es lo que dice Juan Manuel, pero las excepciones sí las hay de todas formas, ¿no? Lo que pasa es que uno como médico no vive de las excepciones, sino que vive de lo más frecuente, ¿no? A veces toca decirle al paciente, como en el caso de que pregunta y que refiere Juan Manuel, es que hace 30 años tiene varicocele y ya tiene 48, 50 años. Dije, pues, mijo, pues, adopte, ¿no? Pues, usted verá si se pone pegarle un poquito de tiempo a esto, a ver si se puede solucionar con cirugía, con esto, con lo otro, con nutrientes, etcétera. Eso es cierto, ¿no? Lo que dice Juan Manuel. Súper. Bueno. Disculpe, doctor, en el chat hay una pregunta de una señora y que todavía no ha sido resuelta, Beatricita. ¿Cuál sería? ¿Cuál, Matica? No, ya está. A ver. Bueno, sí. Bueno, hace 2 años perdí un bebé de 8 meses de embarazo debido a la diabetes gestacional. Según la patología, le dio un infarto placentario. En este momento tengo quistes en los ovarios y estoy tomando el FEN. ¿Qué otro producto me puede recomendar para el futuro embarazo y por cuánto tiempo se debe tomar el FEN? Bueno, agregue Power y OmniPlus, ¿no?
Y el FEN se debe tomar a partir de los 35, 40 años, ojalá toda la vida su sobrecito, ¿no? Ahí tiene Porque otra pregunta. siempre hay deficiencia en ese sentido. Por eso los estudios de envejecimiento, ¿no? Que aún la Organización Mundial de la Salud trabaja muchísimo en esa parte. Y tiene que ver mucho con la parte nutricional, con los hábitos nutricionales, con la actividad física, con las emociones, etcétera. Pero yo puedo estar muy saludable y morir a los 70 años, 72, ¿cierto? Cuando había podido vivir mucho más, si complemento mi alimentación. Entonces, es eso. Bueno. Hay una pregunta que mencionan, es que cuando la mamá tiene preeclampsia, ¿qué tanto puede afectar neurológicamente a la bebé? Sí, ya la Ya hablamos. se resolvió. Sí, Okay. sí, ya la resolvimos. Listo. Bueno, chicos. Listo, Jorge, muchas gracias. Chicas, entonces, que descansen, que estén muy bien, se portan bien como de costumbre, así como Zulma, que siempre se porta bien. Si y se como porta Carolina, bien, que aparece, que se deja ver a última hora.